Buenos días, Carlos. Gracias por compartir este momento con nosotros y pues colaborar en este proyecto que seguramente vos ya sos parte del proyecto desde un comienzo. Bueno, en primera instancia me gustaría preguntarte de cuál fue tu primera experiencia, cuál fue el sentir que hizo que vos leyeras a Rodolfo Kusch de la forma en que lo lees y que lo interiorizaras en tu filosofía, en tu forma de ver el mundo de una forma tan significativa que incluso hace que vengas desde Brasil hasta Argentina a presentar un trabajo alrededor de él. Claro. Sí, estuve pensando ahora, mientras venía para acá, viene de San Salvador de Bahía a San Salvador de Jujuy, ¿no? Interesante ese tránsito de San Salvador. Bueno, primero ante todo, gracias, ¿no?, por la invitación. Y lo que estuve pensando respecto a esto, ¿no?, de mi llegada a Kusch, o sea, esta relación que es muy reciente en realidad, de la primera jornada fue donde en realidad empecé a tener un contacto con la obra de Kusch. Y un poco para situar este acercamiento a Kusch, valdría la pena recordar que estamos en este momento en Maimará y por aquí pasa el Trópico de Capricornio, que es precisamente por donde pasa, o sea, con eso nos enlaza en la ciudad de São Paulo, donde nací yo, ¿no? Entonces estuve pensando en este lugar, esta conexión geográfica. ¿Y por qué hago referencia a São Paulo? Porque yo nací en un barrio periférico de la ciudad de São Paulo que se llama Capão Redondo. Se hizo muy famoso alrededor de muchos lugares porque era uno de los barrios más violentos del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque luego ya desde mi trayectoria como investigador, como docente y como estudiante sobre todo, siempre tuve la necesidad de pensar toda mi trayectoria en función de ese lugar donde nací. Es decir, todas las preguntas, las lecturas, los diálogos, siempre traté de pensarlos en función de ese lugar. Es decir, cuando regreso a mi barrio, mi mamá sigue viviendo en ese mismo barrio, pienso siempre en esto, en mis amigos de la infancia, mi familia. La gente preguntaba, bueno, ¿y qué haces, no? ¿Cómo puedo responder, seguir conversando con la gente en términos que se entiende, que se puede entender, que haga una diferencia, ¿no? Y un poco esto creo que ayuda a entender la relación tan directa, tan inmediata que se estableció ahí con la obra de Kusch. Es decir, un pensador que en un momento me sorprende, abre un libro y me habla de lo hedor, por ejemplo, algo que yo decía. O sea, hay un grupo de rap que se ha creado ahí en mi barrio y que hablaba de eso, somos feos, sucios y vivimos lejos, ¿no? ¿Cómo hablar de esto, ¿no?, en contextos sociales como los nuestros? En el caso de Brasil, las desigualdades crónicas que tenemos, en fin. Yo creo que Kusch llega precisamente en eso, es decir, un pensador que transita, que pisa el suelo, que está ahí en el barro. Y eso me parece que fue fundamental en ese primer contacto que tuve con Kusch. Y en este momento, en el trabajo que hacemos en la Universidad de Bahía, en la Universidad Federal de Bahía, donde trabajo, es precisamente tratar de ampliar ese diálogo entre los autores con los que estamos trabajando allá, con el de Kusch, ¿no? Me parece que hay el esfuerzo, y es eso, un autor que creo que hay algo que decía Carlos Kusch, ¿no?, en la coherencia entre lo que dice, lo que hace, eso me parece crucial, ¿no? Claro, sí. Claro, no hay la distinción, no hay tajante, sino intenta ver esa correspondencia. Claro. Y no sé, por comentarte algo, en realidad para quienes no acompañaron ahora
digo a quienes están viendo este material, ¿no? En realidad ese diálogo lo empezamos anteayer, y cuando estábamos iniciando este diálogo sucedió algo que me pareció fundamental para seguir pensando estas cosas. Empezamos esta conversación y se nos cruza un señor de Maimará y nos brinda una canción, ¿no? Es decir, para mí fue un momento muy especial, porque es decir, yo venía hablando de mi trayectoria académica y de repente viene un señor y canta una canción, ¿no? Bueno, me interesa esa experiencia tuya cuando tu primera lectura de Kush, de Rodolfo Kush. ¿Cómo llegaste más o menos a Rodolfo Kush y cómo fue que te cautivó del sentimiento para estar hoy acá en las jornadas? Claro. Bueno, para eso sitúo un poco la trayectoria de investigación y de inquietudes también, de indagar cosas sobre América Latina, ¿no? Yo estudié letras en la Universidad de São Paulo, tengo una licenciatura en letras en español y portugués, ¿no? Y llegué al curso de letras, no me interesaba mucho las cuestiones disciplinarias puntualmente que suelen abordarse en el curso de letras. Terminé esa carrera, bueno, durante el grado estuve transitando por diferentes facultades, terminé el grado y estuve un tiempo buscando un lugar donde hacer la maestría, porque tenía mucho interés en discutir el espacio cultural latinoamericano. No encontraba en ese momento un lugar, estamos hablando de inicios de los años 90 en Brasil. Y bueno, el 96 fui a vivir en Ecuador, en Quito, donde hice la maestría en estudios culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y ahí entonces, bueno, antes de ir fue cuando hice una visita previa al Ecuador y tuve contacto con el programa de esa maestría. Y había una mención de estudios culturales con una serie de materias relacionadas a América Latina, y dije, bueno, eso es lo que estuve buscando. Tuve clases con Arturo Andrés Roy, con Román de la Campa, con Guillermo Mariaca, en fin. Profesores que me pusieron en contacto con una serie de autores que por lo general no circulaban por Brasil. Como saben, bueno, tenemos todavía, mucha gente usa la excusa del idioma, pero tenemos todavía una deuda grande de ese contacto. Algunos autores a lo largo de nuestra historia fueron haciendo, autores, artistas, en fin, diversos creadores fueron tratando de promover ese acercamiento en diferentes modos, ¿no? Tanto en el ámbito académico como en lo artístico. Uno puede pensar de modo más reciente en el caso de los Paralamas, Fito Páez, Titans, gente que fue haciendo ese tránsito, ¿no? De acercar estas obras en diferentes momentos de la historia. Bueno, durante la maestría tuve contacto con una serie de pensadores y en este momento, curiosamente, no conocimos a Rodolfo Kush, ¿no? Regreso a Brasil en 2002 al programa de integración, un programa de posgrado de integración sobre América Latina, y en la Universidad de São Paulo. Hago el doctorado sobre música, sobre ahí está la América hablando. Era lo mejor. Hay que escucharlo. Cantando esta samba, ya me dijo, ay, adiós. Cantando esta samba, ya me dijo, ay, adiós. Mi samba de mi quebrada, no te olvido y nada más. Cantando esta sambita, no te olvido nunca más. Bravo, gracias. Hey. Gracias, Gracias, amigo. Gracias. Tenga buen día. Tenemos una samba de Maimará. No tengo ni bombo, no tengo ni guitarra, pero quiero cantar esta samba, porque nací en Maimará, que es mi tierra querida, donde he nacido y nada más. Y dejo mi canto, mi lloro, porque yo he nacido de esta tierra y nada más. Gracias. No se nos va a robar el Sí. protagonismo. ¿Cómo hacemos? ¿Lo retomamos? Eh, ¿Te parece está muy largo o voy más objetivo? Más Si quieres- objetivamente. Bueno, si quieres hagamos un corte. Ajá. Llego, Lo hacemos. cántate algo. Cántate lindo, conozco vos. ¿Ah, sí?
¿No está Mar del Plata? No, no, no. Soy de No, Brasil. no, Soy de yo estaba Brasil. allí. Soy de Brasil. Yo trabajaba con Jaime Torres. Estaba, mira, el mundo de consigo Jaime Torres. Pues te digo. Pues te digo. Ahora te conozco un poquito. Me digas pelotudo, bueno. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Mingo, Mico. todo es Mingo. El Mingo ha hecho una samba, y una samba no olvidar. Es como la vida misma haciéndose presente. O sea, mira, ¿de qué están hablando ustedes? Estamos aquí. Yo viví un tiempo en Quito y pasaba eso también. Trabajaba en una escuela de comunicación y a veces estábamos en medio de una clase y de repente golpeaban la puerta y era una persona que decía, miren, yo vengo aquí a pedir plata porque necesito comprar una medicina, ¿no? Es decir, uno podía estar en un vuelo teórico o lo que sea, de repente la realidad se te cruza y dice, mira, recuerda que estoy aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me parece un momento muy especial. Como la realidad misma hace que vos vuelvas a ella. Claro. Y eso ahí me pareció, si estamos hablando de Kush, eso me pareció lo máximo, esta intervención de ese señor. Sí, fue increíble, la verdad. Bueno, hablando, me comentaste ahora de la universidad donde trabajas. Me gustaría que me hables un poco cómo tú retomas toda esta filosofía de Rodolfo Kusch y le encuentras cierta aplicación en este campo. Claro. Y ahí creo que para eso también habría que considerar que estamos hablando, y eso me parece muy importante, siempre iniciamos los cursos ahí en la universidad preguntando a los chicos, bueno, ¿dónde está la Universidad de Bahía? ¿No? Claro. Se puede responder de diferentes maneras, pero por lo general la idea es llegar a eso. Está en una provincia que tiene necesidades y demandas muy específicas, es decir, jamás dejar de considerar el contexto en el que estamos estudiando, pensando, trabajando. Y para esto, por ejemplo, valdría la pena recordar que estamos en un momento muy importante en Brasil, desde los últimos 10 años sobre todo, en el que se han producido cambios muy importantes en la vida social, política. Hay mucha cosa por hacer todavía, pero creo que desde la gestión de Lula en adelante estamos viviendo un momento de cambio muy importante en el país. En el ámbito, o sea, en el cambio importante en el país me refiero a la emergencia de voces, de personas, de rostros que jamás habían sido tenidos en cuenta, ¿no? Y en el ámbito universitario se produce lo siguiente, hay en diferentes lugares, diferentes ámbitos, se trata de plantear esto, o sea, desde dónde hablamos, con quiénes estamos dialogando. Entonces, para ser bastante concreto, por ejemplo, se puede hablar del postcolonialismo, de discusiones decoloniales, etcétera, discusiones por el estilo, y durante mucho tiempo hubo gente que tenía como interlocutores a Homi Bhabha, a Said, a Spivak, que son aportes muy importantes, y sin embargo, dentro de esos cambios que se han producido, es lo que estamos tratando de hacer en este momento en la Universidad Federal de Bahía, en mi curso en especial, es poner en escena a autores que por lo general no figuran en nuestras bibliografías, no se tienen en cuenta pese al aporte, ¿no? Y pese a que tenemos más de un siglo de aportes al pensamiento crítico en América Latina hecho desde aquí, ¿no? Y Kusch precisamente es uno de los aportes muy importantes. Lo que estamos haciendo en este momento es incluirlo en la bibliografía, traer su material, sus reflexiones, sus aportes a nuestras clases, a nuestras discusiones, a nuestras investigaciones y en acciones concretas, es decir, cuando hablamos ahí en nuestro caso de teorías de la cultura o de políticas culturales, cómo llevamos a cabo políticas públicas para educación, para la cultura, ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta? Yo creo que Kusch puede aportar muchísimo en ese sentido. Sí, ¿no? Y bueno, ¿cómo es supongo que habrás tenido la lectura de Rodolfo Kusch con varios estudiantes, varios cursos. Sí. Y quizás hay una interpretación que a uno le llama la atención como que especial, que a veces alguien hace. Y me gustaría quizás si vos en algún momento tuviste esa experiencia de ver cómo se apropia un estudiante joven de ese pensamiento. A ver si tienes alguna anécdota alrededor.
Sí, lo que me parece interesante fue lo que traté de traer aquí, ¿no? Pese a que mi acercamiento a Kush es muy reciente, en realidad recién este semestre lo estamos discutiendo en clases, pero en ese proceso sucedieron cosas interesantes, como traté de mostrar en imágenes, algunas de las imágenes que traje, en el caso de un estudiante mío que hizo una apropiación de una obra famosa de Magritte, ¿no? De Esto no es una pipa, enlazándola con una realidad bastante concreta que es lo de la realidad del crack, ¿no? en Brasil. Bueno, lo que me pareció interesante al leer a Kush y en ese diálogo con los estudiantes fue ver lo que me gusta pensar siempre, ¿no? Una serie de confluencias, ¿no? Aquí circulando por Maimará, por Jujuy, por ese sector, uno encuentra muchos elementos en común, por ejemplo, con lo que uno puede encontrar en el sertão, en el interior de Brasil. Y en el ámbito del arte, tenemos, en el caso de Kush, por ejemplo, la propuesta de la fagocitación, y inmediatamente cuando leí eso de la fagocitación dije, oye, qué interesante, hay un puente posible, parece que hay alguna conexión posible, tanto con la antropofagia de inicios del siglo XX en Brasil, ¿no? Y con una serie de otros momentos de la historia en que se da ese mecanismo, digamos, un procedimiento de apropiación, ¿no? Que parece que invierte la relación entre colonizador-colonizado, de las hegemonías, en fin, ¿no? Me pareció muy fecundo. Y encontramos ahí una beta posible para pensar a Kush en sintonía con esa tradición del pensamiento y los enlaces posibles que podemos hacer con nuestras investigaciones, nuestras inquietudes, en fin, con nuestros problemas al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que hay mucho más que explorar todavía. Como te decía recién, lo del hedor, por ejemplo, es algo que lo tengo ahí presente. Y con un grupo de estudiantes y de colegas que estamos en un grupo de investigación que se dedica a interculturalidad y América Latina. Y creo que de ahí va a salir mucha cosa todavía, estoy muy seguro. Es apenas el comienzo. Es el comienzo, ¿no? Y el comienzo feliz porque, por ejemplo, al haber venido aquí a Maimará, haber venido a tener contacto con ustedes, por ejemplo, da esa seguridad y lo que decía Carlos Cuyo una vez más, ¿no? Esa esperanza de saber, bueno, primero no estamos solos, hay mucha más gente en sintonía y esta alegría, es decir, estamos recién empezando una relación que creo que va a dar mucho más, o sea, tenemos mucho más todavía que compartir. Buen día. Buen día. Bueno, es eso. Muchas Un gracias. gusto. Felicidades, suerte y un buen trabajo para todos, ¿no? Gracias. En mi tierra para sembrar nuestra historia. Brama el viento con su bravor para limpiar las sequías. Truena un churqui en el corazón recordando sus heridas. Truena un churqui en el corazón recordando